Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Desde hace años los peces son fieles compañeros del ser humano. Siempre tuvieron varias funciones y van a seguir estando junto a nosotros, ya que son los únicos animales aptos para gente amante de los lugares limpios, sin olores y que no requieran mucho tiempo. En principio eran criados para consumo, luego en estanques decorativos hasta que aparecieron las peceras en el interior de nuestros hogares, como generadoras de espacios vivos, y al día de hoy las peceras son parte del diseño interior de cualquier hogar para el disfrute de chicos y grandes. Los acuarios son capaces de generar gran cantidad de energía positiva, visualmente como negativa, cuando no están en buenas condiciones. Siempre hubo un intercambio de energía entre la naturaleza de un acuario y su dueño, ya sea por estímulo visual dentro del hogar o por algunos peces que tienen actitudes similares a la de los perros. El hobby actual del acuarismo te permitirá recrear lo que quieras dentro de una pecera de vidrio o en un estanque en el interior o el exterior de tu casa. Pero tengamos en cuenta que es una afición documentada y para curiosos. Si aprendes sobre el tema, entonces se te hace fácil. Si no, es un contratiempo continuo hasta que se agote tu paciencia. En ese caso seguirás perdiendo tiempo y malogrando materiales naturales vivos. Hay que leer información precisa antes de hacer manos a la obra. En este presente video estaremos tocando los elementos básicos y sus cualidades para mantener nuestro acuario en buenas condiciones. Si todavía te interesan los peces después de todo lo dicho, arranquemos con el video y conocerás la columna vertebral del acuarismo. En una pecera nosotros podemos ser electricistas, técnicos electrónicos, diseñadores, biólogos, carpinteros, herreros, médicos, jardineros y antes controlábamos con perillas, al día de hoy ya por vía web y por medio de aplicaciones. Y podríamos seguir una lista muy grande de aptitudes que podemos desplegar, pero este no es el caso de hoy. Hablemos de biología. Siempre, en todos los acuarios hay un sistema cerrado que se arma en torno a la función específica de cada pecera o estanque, el que sea. Si no cierra este sistema correctamente, puede que empiecen los trastornos. Estos trastornos se traducen en el deceso de peces, plantas en malas condiciones, empezando por el agua, por supuesto. Para solucionar esto está el dueño de la pecera con su dedicación y su curiosidad. No siempre escuchar consejos sin fundamentos. Si querés mantener el acuario en buenas condiciones, ten en cuenta que el sistema del que estamos hablando es un ciclo biológico cerrado, que siempre cierra, bien o mal, pero siempre cierra. Al día de hoy podemos armar pecera para peces de agua fría, peces tropicales, de agua salada o invertebrados, acuarios plantados, biotopos varios, paludarios, terrarios y muchos
muchas otras funciones más. Todos estos están interconectados biológicamente, pero las necesidades no son las mismas para cada habitante. Los elementos de la columna son: primero, la pecera. El agua, que está en contacto con todos los elementos internos de la pecera. La oxigenación, importante para la vida de los peces, tanto como el dióxido de carbono para las plantas. La colonia de bacterias, para tener el agua en buenas condiciones. Los químicos que suelen venir con el agua de la canilla o el agua que estemos usando. Las plantas, ya sean naturales o plásticas, que están dentro del acuario. La iluminación que estemos usando para lucir la pecera. Los peces, que son los inquilinos de la pecera. Y por qué no las algas también, que las algas forman parte del ciclo biológico natural de cualquier acuario. Para saber de qué se tratan estos elementos, siempre tiene que haber una planificación y una cualidad típica de cada elemento. Vamos a empezar de a uno. La pecera. Acorde al tamaño de los peces y la cantidad a poner. Cualidades. La seguridad como primera prioridad siempre, salvo que querramos inundar el living de casa. Y después variedades y formas de lo que querramos armar nosotros. Al día de hoy se están haciendo peceras de vidrio, acrílico y plástico. El agua. Puede ser de filtro, de red, de pozos o lugares cercanos. Solo tenemos que tener en cuenta que según el tipo de agua que tenemos cerca nuestro, va a ser el tipo de acuario que podamos armar. Quizás este es uno de los elementos más importantes que tendremos que revisar antes de armar un acuario. ¿Qué es lo que vamos a poner y qué tipo de agua tenemos? Tengamos en cuenta que es como una esponja. Se contamina y transmite todas las características de los elementos que estén en contacto con ella. La circulación tiene que ser acorde con lo que armemos dentro de la pecera, la cantidad de peces, el tamaño y el tipo de peces a colocar. Esta es como la sangre para los peces, tiene que estar en buenas condiciones respecto a los parámetros deseados para cada pez. La salud de los peces depende de esto. En un acuario el agua está en estado líquido, por ende, por diferencia de temperatura, se evapora el agua, se va a un estado gaseoso y uno de los errores más comunes es cargarle agua nueva a la pecera y pensar que ya limpiamos la pecera y quedó lista para seguir funcionando. Ojo con esto. El agua se evapora, pero los desechos, nitratos, nitritos y material en descomposición se concentran en el agua que quedó en el acuario. La oxigenación, siempre presente para el desarrollo de cualquier tipo de célula viva. En conjunto con la luz y el agua, estos ingredientes permiten que cualquier organismo pueda producir energía para la vida de los animales, plantas, bacterias y otro tipo de microfauna. Siempre respetando el ciclo de desarrollo anual y hasta diario en diferentes etapas. Una etapa de absorción, otra de crecimiento, otra etapa de disfrute, ¿por qué no también? Y hay una más
que es la de descomposición. En conclusión, si hay agua, luz y oxígeno, hay vida. Y como planificación, el oxígeno siempre está disuelto en medios líquidos y gaseosos. Esto va de la mano con el movimiento de agua, que es el que permite el intercambio de gases entre el aire y el agua, equilibrándolos por medio de presión atmosférica. El dióxido de carbono es tan importante para las plantas como el oxígeno para los peces, y están en una compensación continua. Parece mentira, pero cuando uno disfruta del acuario, me pregunto si ellos disfrutan de nosotros o nosotros de ellos. No sé, eso quedará a responder en algún momento. Mientras tanto, vamos a seguir con lo nuestro. Cualidades. Para los peces, el agua es como la sangre para los seres vivos. Es la encargada de proveer el oxígeno necesario para el consumo de todo su cuerpo. Por eso empieza a tener importancia el agua en buenas condiciones del acuario. Tengamos en cuenta que no todos los peces necesitan el mismo tipo de agua.